Lo que hoy vamos a tener es, primero que nada, obviamente, una charla con nuestro amigo Cristian desde Córdoba, hablando de tres situaciones, tres casos ovnis muy interesantes. El tercero bastante complejo. Y más que nada lo que hoy quería decir en esta pequeña editorial era algo que generalmente me pongo a hablar con amigos y que siempre deriva en lo mismo, ¿no? El tema de los mensajes extraterrestres desde el punto de vista no tanto de este fenómeno de la canalización. En su momento hemos hablado, por ejemplo, con el señor Agostinelli sobre que el espiritismo en sus, digamos, a principios de siglo empezó a coquetear, por así decirlo, con el tema ufológico, ¿no? Y el devenido de todo ese coqueteo fue lo que hoy tenemos como las canalizaciones. Específicamente tenemos que hablar y tenemos que analizar cuál es la incidencia y cuál es el estilo, ¿no?, de los mensajes que tenían los alienígenas con los humanos en determinado periodo de tiempo y qué ha pasado con esa necesidad personal de traspasárselo a los contactados. ¿Qué pasó? O sea, es un poco complicado de entender el camino marketinero que han tenido supuestamente, ¿no?, estos visitantes. De alguna forma, esto apoya la teoría del fin del fenómeno platillista, así tal cual lo ha dicho también en Blaster el señor Burgos, que ha dicho que, bueno, se ha acabado el tema del platillo volador, del visitante bípedo, ¿no?, que sale al exterior desde las entrañas de la nave metálica y se encuentra con el contactado. Eso pasó ya, ha pasado, murió. Salvo algunos casos llamativos de los cuales nos vamos enterando muy paulatinamente en estos años. Bueno, ¿qué pasa con ese tema? ¿Cuál era el mensaje que daban entre los años, podemos llegar a decir, entre los años 40 y los años 60 los alienígenas? ¿Qué pasó entre el año 40 y el año 60? Que muchos venían de franjas, digamos, siderales muy similares, vamos a decir las Pléyades. Muchos decían venir de Venus y que traían realmente palabras de aliento y también advertencias, ¿no? Aliento porque decían que el ser humano era capaz de adaptar su existencia, su alma, su vida, digamos, hacia en la idea de adaptación a otras realidades, a otros planetas. En ese momento nadie hablaba de las dimensiones. Los mensajes entre esos años fue muy claro. O sea, los extraterrestres viven en comunidades, en planetas puntuales y en lugares siderales puntuales. Y así se manifestaron con George Adamski, con Howard, con Dana Howard, por ejemplo. Y bueno, en el caso de ella, lo que sucedió fue que el planeta donde ella venía era un planeta casi, digamos, básicamente amazónico, donde las mujeres eran esencialmente quienes protagonizaron la historia desde el inicio de ese planeta hasta el día del contacto con Dana. Y así tenemos a Menger también, y tenemos a otros contactados de ese momento, de esa época, en donde siempre ellos transmitían que los alienígenas estaban muy preocupados por el tema de la bomba atómica, de las guerras incipientes, de la destrucción de la conciencia humana, de alguna manera, pero todo desde un punto de vista quizás más espiritual y no tan dimensional. Esos eran los testimonios y las cosas que nos hacían llegar los contactados. Eso fue mutando tiempo después, y a partir de los años 70 el mensaje se volvió un poco más críptico, más extraño, y con posterioridad
las charlas que tenían los contactados y los abducidos se remitieron un poquito más a la hibridación, hacia la necesidad de los seres de plantear un contacto mucho más complejo, ¿no? con la psiquis humana y otras cosas un poco más dark, más oscuras. Pero hasta aquellos momentos, hasta aquellas instancias de los años 60, el mensaje era otro, era muy extraño, ¿no? Ese halo naif que parecía de una película de Sisi la Emperatriz, vamos a decir, para mí es muy curioso. Traje ahora un segmento de algo que, digamos, me trae toda esa información de los años 40, 60, que me trae a pensar que en algún momento algunas personas han tenido un poco más de todo esto después de los años 90. El doctor Luis Alberto Reynoso hizo un libro que se denominó Nuevo Orden Mundial, Globalización y Fenómeno OVNI, en donde encontramos en la página 118 de su libro una pequeña crónica de un viaje que este señor, digamos, iniciador de uno de los grupos ufológicos también muy importantes de nuestro país, hablaba que iban a la ciudad de Chipoleti para investigar el caso de la familia Vidal cuando estuvieron acampando a orillas del lago Pellegrini. Y aprovecharon en ese momento para visitar al señor Raúl Jorge Bridi, que en ese momento, en aquella época, tenía 61 años, ¿no? El lugar es conocido como Los Paraísos por la ruta provincial 70, que va desde el lago Pellegrini, pasando el Arroyón a la altura de una filetera. Se dobla hacia la izquierda, 3 kilómetros, y ahí se encontraba este lugar. Bridi les aseguró haber visto platillos voladores y sugestivas imágenes en no menos de 15 oportunidades a fines de los años 90, digamos a mediados de los años 90. Él era oriundo de la localidad 9 de Julio, ¿no? Tenía un negocio en Chipoleti. Bueno, este hombre tenía una familia compuesta por su mujer, que vive en Chipoleti, 4 hijos y en ese momento 8 nietos, y se mantenía vendiendo frutilla en la localidad de Cinco Saltos, que cultivaba él mismo y explotaba en el Paraíso. Lo que yo vi el 4 de noviembre y el 16 de noviembre es real, manifestó este hombre. Esta experiencia me cambió, me puso más serio, bueno, digamos como que tuvo una transformación, ¿no? Y se volvió un hombre más práctico y más lógico después de todo esto. Bueno, el reloj lo despertaba antes que amanezca y él se colocaba a 10 o 12 metros del sitio donde más cercano lo vio. Todo esto, ¿no? Al fenómeno. Describe a los platos voladores con un diámetro de 12 metros y 2,5 metros de altura. Bueno, y le comentó, ¿no? Al autor. Dice, el de abajo es como un plato playo y el de arriba como un plato hundido. Bueno, ahí ya estamos viendo que a mediados de los 90, por lo pronto una persona en nuestro país, de alguna forma estaba un poco en esta onda retro, ¿no? En esta onda adamskiana de platillo volador. Bueno, siguió explicando que se mantienen estáticos y cuando se desolazan lo hacen suavemente con movimientos verticales para ascender o descender y horizontalmente para avanzar. Un día se dio cuenta que el cablecarril extendido sobre el arroyón es lo que probablemente hace que deban elevarse para seguir el trayecto del curso de las aguas, y de no ser por el cable nunca se hubieran elevado y yo nunca los hubiera visto desde mi colectivo. Este hombre vive en un gran colectivo que se transformó en su hogar. Desde el día que vio el primer objeto volador comenzó a escribir en un cuaderno todos los detalles de su experiencia. El relato que continuó contando es una parte muy sucinta de los escritos del señor Bridi. El 4 de noviembre de 1994 estaba sentado frente a la ventanilla del colectivo que tengo por vivienda, tomando mate alumbrado por una vela. En el momento en que decidí apagarla, levanté la vista y una de las lomas pareció moverse. Una deformación del vidrio, pensé, y miré atentamente. Algo se estaba moviendo, pero no allá lejos en las lomas, sino aquí nomás, en el arroyón, elevándose sobre las barrancas.
Era un aparato, un ovni. No podría describir mis pensamientos, sensaciones. No estaba preparado para ver eso elevado sobre las barrancas, deslizándose muy lentamente. Más sereno, miré la hora, 5:20, y tuve que bajar el volumen de la radio 3 veces, sin explicación de cómo se subía sola. Finalmente la apagué. Bajé del colectivo y corrí agachado hasta quedar detrás de una construcción al lado de la barranca. Por los vidrios divisé un bulto grande desplazándose. Yo actuaba por inercia. Logré un poco de coherencia en mis pensamientos. Decidí que por más que se escondieran, estos bichos tienen una tecnología tan avanzada, con lo cual podrían intuir, ¿no?, hasta mi presión arterial. Me paré con las manos abiertas y las palmas hacia arriba, pensando en una pose universal que les indicara que yo no tenía nada en ellas que pudiera agredirlos. Muy despacio bajé por las escaleras de la construcción y vi cómo el aparato descendió verticalmente. Me pareció que flotaba en el agua, con una porción apoyada en la tierra de algo más de 1 metro. A mi memoria acudió una imagen de mi infancia y volví a perder el control de mis emociones, y entonces empecé a gritarles. No recuerdo qué, pero bueno, intenté acercarme un poco más, siempre con las palmas abiertas. En ese momento me di cuenta que estaba descalzo y en calzoncillos. El piso lo noté molesto a mis pies y retrocediendo noté que se iba formando un rectángulo de color claro, amarillo o anaranjado en el aparato. Maravillado, emocionado, me senté y vi que era un plato gris azulado. La luz que había aparecido estaba como detrás de una cortina. De repente apareció una imagen como una pantalla de cine donde se encontraban mis 8 nietos como posando para una foto. Se movían. Y bueno, los 4 más grandes estaban parados y los más chicos estaban sentados. Uno de ellos con su hermanita sentada porque era un bebé en ese momento. Y yo sentí que, bueno, aterrorizado comencé a gritar y, bueno, sentí una sensación de miedo si algo les pasaba a mis nietos. La imagen desapareció y entonces el aparato se deslizó corriente abajo a unos 50 centímetros del agua y se perdió en la curva. Me costó mucho volver al colectivo. Miré la hora, las 5:40, tenía grabada la imagen de mis nietos. Me puse a fumar, prendí la radio a la que tuve que ponerla a todo volumen porque las baterías estaban agotadas. Pensé que lo que había ocurrido no lo había soñado. Ese fue el primer avistamiento el 4 de noviembre de 1994. Después, él contó, digamos, que hasta vio a personas, ¿no?, en otros encuentros. Ya no solo dijo ver el ovni, sino que del objeto descendió un ser semejante a un hombre normal, describiéndolo como si fuera un astronauta de la NASA, delgado, de unos 75 metros de estatura, piel cobriza, ropa del mismo color de la piel y cabello muy corto. Y le comenzaron a transmitir enseñanzas. Bueno, y acá vamos con este tema. Mientras tratamos de ver si ya nos podemos ir comunicando con nuestro amigo Chris, estamos en eso, les voy a contar un poco qué le transmitió este hombre. Le comenzaron a transmitir enseñanzas místicas o algo parecido. Le hablaron que el mundo va hacia un nuevo orden mundial y la necesidad de terminar con las miserias humanas. Menciona el nombre de Shimo y de Locke. Y que le anunciaron que iba a producir un apagón en Bariloche para dar presencia. El lenguaje de estos personajes, según Brady, sería de tipo cortante, con frases breves e imperativas. Lo que le anticiparon, una de las cosas que le anticiparon es que se iban a presentar en la ciudad de Bariloche y que de un modo u otro se iba a cortar la luz. Bueno, no nos tenemos que olvidar, ¿no?, que el 31 de julio de 1995 sucedió lo del caso Polanco. O sea, no sé si tendrá o no relación eso, ¿no? Pero por lo pronto, Luis Alberto Reynoso, en su libro Nuevo Orden Mundial, Globalización y Fenómeno OVNI, nos trajo esta pequeña crónica, ¿no?, que él mismo constató en persona. Nosotros tenemos una historia argentina de contactados y de abducidos en donde se le presenta material gráfico y, digamos, de alguna forma audiovisual, ¿no?, que los alienígenas les muestran pantallas en donde hay bombas atómicas, donde hay ciudades en situaciones apocalípticas,
donde se suceden una serie de imágenes que son terribles y que nos hacen pensar en que la humanidad va hacia un punto de guerra absoluta. Se relacionan también a la situación de la Guerra Fría, a ese miedo que tenía la humanidad de verse envuelta en una guerra, digamos, termonuclear global, como alguna vez se manifestó en la película Juegos de Guerra, ¿no? En donde las potencias, generalmente Rusia y Estados Unidos, podían llegar a detonar bombas que alteren de alguna forma el eje de rotación de la Tierra, que produzca una hecatombe similar a la que terminó con los dinosaurios. Entonces no hay que separar ese miedo que tenía la gente de la guerra de los mensajes que les manifestaban estos alienígenas. Lo curioso de todo esto es que posteriormente al año 70, los mensajes ya no hablaban de que la Tierra estaba mal y que ellos venían de planetas que estaban tecnológica y culturalmente mejor que los humanos. Empezaron a ver alienígenas que contaban que venían de planetas que estaban peor que la Tierra, que sus razas estaban siendo diezmadas, ya sea por cuestiones genéticas o lo que sea, y que necesitaban hibridarse con el ADN humano. Eso es, digamos, la base de todo lo que vino después y todos los mensajes. A partir del año 2000, del milenio, ¿no? De este cambio de milenio, los mensajes empezaron a ser ya más astrales, más cósmicos, acorde a la New Age, y hablaban sobre la trascendencia de la conciencia. Ya no se habla más de la guerra, no se habla más de los planetas tecnológicamente superiores de los alienígenas, sino se habla que todos somos parte de una sola cosa, que ellos están realmente cuidando del planeta y que el ser humano tiene que trascender para así unirse a una conciencia universal. Bueno, Cristian está hablando desde Salzacate. Es un lugar en Córdoba muy lindo. Él vive cerca de una fuente de agua también. Hay como una especie de río en donde generalmente sabemos que lo que nos va a contar tiene mucha referencia con el fenómeno ovni. Ya desde hace muchos años, y yo me acuerdo en los programas de Fabio Serpa, se hacía mucha referencia a la necesidad del fenómeno de la fuente de agua, ¿no? Y de todo lo que es la parte eléctrica. Para mí todo esto es para debate, para tratar de entender por qué es todo esto, ¿no? Bueno, estamos con Cris, ¿puede ser? Escúchame, Cris, o sea, ahí estaba contando un poco de todo, de tus estudios, de todo lo que vos sabés y de todo lo que estudiaste, y simplemente quería hacer un repaso muy cortito no sé si de tus diplomas, por así decirlo, para darle un valor específico a tu mirada de la fenomenología. ¿Vos qué estudiaste? ¿Qué sos? Mira, yo empecé con parapsicología. Sí. Porque eso avanzaba en cuanto a estudiar muchos fenómenos supuestamente producidos por la mente y otros fenómenos espectrales de mediumnidad, tarot, numerología, abarcaba muchas cosas. Eso es todo lo que vos estudiaste. Me interesó eso. Sí. Y bueno, empecé a estudiar y estuve 3 años en la carrera de parapsicología y a su vez en distintos cursos que eran individuales para perfeccionamiento. Ah, claro, entiendo. También hay muchas cosas que cuando yo empecé, había muchas cosas que yo no creía y que hasta el día de hoy es como que no creo mucho, pero me parecen interesantes tratarlos, ¿no? Bueno, ahí está bueno lo que estás diciendo porque tiene que ver con todo esto, tiene que ver con la postura que tenemos. O sea, tampoco podemos creer absolutamente en todo, pero sí está bueno, indagar en eso y sacarle alguna clase de valor
para aplicarlo a otras cosas, ¿no? O sea, digo yo. Sí. Pero, por ejemplo, Sí. ¿en qué no crees? Mira, en el tema de los abducidos me parece un tema bastante complejo y Sí. no hay pruebas fehacientes de que haya realmente abducido. Sí. Bueno, Eso es uno de los temas. Y el otro de los temas, que creo que lo hablamos el otro día un poquito con vos, no en el programa, sino durante la semana, fue el tema de la mediumnidad y de cómo un medium o un canal se logra comunicar con un espíritu de una persona desencarnada. sí. Que yo tenía la idea, y la sigo sosteniendo, de que uno como medium puede captar la energía mental o algún tipo de energía de la persona que ya no está, y que esa energía tenga cierta información que vos podés ver. Entiendo. Entonces, ¿qué diferencia habría? O sea, si existe, ¿no? La posibilidad de conectarse con un fantasma o con un alienígena. ¿Qué diferencia habría? No, yo creo que, a ver, son temas diferentes porque digamos que la alienígena, que yo creo que existen y que hay en este planeta, yo creo que ellos buscan el contacto. Sí. Ahora vos podés ser un canal normal o trabajado en el sentido que vos estuviste practicando durante mucho tiempo, meditación y otras cuestiones que te hacen bien, y obviamente sos un canal abierto, receptivo, y que ellos vean que tal vez no tenga cierta maldad el humano, entonces logran conectarse, pero lo harían de manera telepática o tal vez se puedan plasmar a nivel de cuarta dimensión, ¿no? Está bien. Entonces, bueno... Y, y la diferencia con un desencarnado, yo creo que está más en el tema de que, por ejemplo, cuando a mí me pasó un par de veces de ir a algunos lugares, a algunas casas, a hacer las limpiezas espirituales y sentir en el momento de la limpieza que en mi mente aparece el nombre de una persona y es frecuente. Es como que te repiten el nombre un montón de veces, y yo hablando con la persona dueña de la casa le digo, ¿quién es tal persona? Bueno, me pasó un par de veces de que la dueña de la casa me decía, ay, él fue mi papá, murió hace 3 meses. Y bueno, yo sabía cómo había muerto porque el hombre me iba mostrando secuencias de la última parte de su vida. Pero en ese caso, yo interpreto que yo leía la energía que ella tenía de su padre. Ah, eso es lo que yo te iba a preguntar. Su padre se contactó directamente conmigo como medium. Está bien, eso es lo que justo te iba a decir eso. O sea, vos, digamos, como que lo que vos captas en realidad es una energía y que vos le das el sentido, digamos. Claro, yo creo que puede ser según las experiencias de cada uno. Por ejemplo, anoche yo sentía olor a cigarrillo. En mi casa nadie fuma. Y generalmente, bueno, dentro de parapsicología, cuando te enseñan el tema de cuestiones espirituales, te dicen que el olor a cigarrillo tiene que ver con una entidad oscura que anda dando vueltas o que va a pasar algo negativo, al igual que el olor a flores. Bueno, es porque alguien fallece, alguien que vos conocés fallece. Tal vez no puedas ver claramente quién es, pero bueno. O sea, entonces, el olor a cigarrillo o el olor a flores son un mal presagio. Sí, por lo general cuando es el olor a cigarrillo u olores fuertes, nauseabundos, tienen que ver con entidades oscuras. Uh-huh. ¿Vos pensás que... ya sean enviadas o no? ¿Vos pensás que cuando vos sentís eso quiere decir que estas presencias se están haciendo notar por algo o es porque están muy cerca tuyo? Yo creo que te anuncian cosas
es como, digamos, podemos hacer como un parentesco así un poco lejano con el hombre polilla, con la película, con la historia del hombre polilla o los búhos de Twin Peaks. Claro. Sí, bueno, para los que no saben, el hombre polilla en sí fue un fenómeno que se vivió en Ohio. Estamos hablando en los años 60. Fueron, de alguna manera, fueron compilados y se hicieron conocidos en el mundo a través de John Keel. Un poquito antes por otro escritor que se llamó Gray Baker, que también habló de los hombres de negro, casi 3 o 4 años antes. Y este ser, esta apariencia, digamos, bípeda en algunas descripciones, tenía los ojos brillantes. Un día vamos a hacer un programa exclusivamente de lo en polilla. Y bueno, de alguna manera se adelantó a la caída del puente de Point Pleasant, que bueno, se vino abajo. Y bueno, este bicho estuvo dando vueltas y para muchos fue un presagio. Claro. Entonces vos decís que es eso, está bien. Vos sabés que dentro de la casuística OVNI, muchos abducidos han manifestado que dentro de los platillos voladores, dentro del lugar en donde les tocaba ser digamos, analizados por estas criaturas, había un olor espantoso. O sea, un olor bastante feo, bastante desagradable. Sí, fuerte. Y que han dicho en varias crónicas de todo esto, los testigos, los damnificados, han hablado que varios de los alienígenas tenían olor a cartón, un olor fuerte a elemento, digamos, sintético, pero no agradable. Como uno dice, por ejemplo, entra en un auto 0 kilómetros y tiene un olor lindo, como que tiene un olor desagradable. Así que está bien que el tema de la parte sensitiva, ¿no? De las sensaciones cuando uno se enfrenta con este tipo de cosas. Bueno, tenemos que vos compilaste, tenemos 3 casos. Yo lamento que por ahí la charla tenga que ser casi, digamos, radial, por alguna cuestión que después tenemos que mejorar para un tercer encuentro con vos. Tenemos que ver qué podemos hacer. Pero... Dale, yo encantado. No, obviamente. A ver, yo acá lo tengo anotado todo porque vos fuiste re prolijo, me mandaste todo. Tenemos algo que tiene que ver con, no sé por qué, ¿no? Pero tiene que ver con lo electoral, con un tema de... un presagio también. Bueno, el primer caso me dijiste que, digamos, tus testigos vieron a las 21 horas aproximadamente al sureste de Los Gigantes, que es un cordón montañoso que divide Córdoba, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, en ese lugar, ¿sabés de algo que haya pasado? Ese cordón montañoso va de norte a sur. Ajá. Bien, en Córdoba. Bueno, en Córdoba, sí. En el año, vos me hablás del año 1993 en Salzacate, ¿no? Este primer caso tiene que ver con que la testigo principal, que ahora vamos a ver quién es, mantuvo una actitud inquisitiva con respecto a lo que vio, ¿no? Como que trató de realizar una comunicación con este fenómeno, ¿verdad? ¿Me equivoco? Sí, exacto. ¿Qué pasó en esa jornada a las 9 de la noche? Bueno, mi madre venía por un camino que había antes, digamos, a ver cómo te explico. Era un caminito, un sendero que comunicaba una otra calle principal con una calle secundaria hacia la casa de mis abuelos. Ella venía por ahí en ese horario con mi abuelo y mi abuelo se percata de esa luz que le llamó mucho la atención porque parecía un lucero, pero no, evidentemente no era. Entonces mi mamá le dice, bueno, quédate tranquilo que no pasa nada, dice, son visitantes seguramente. Y bueno, ella me dice que mentalmente empieza a preguntarle por sí o por no, y el objeto esta luz, mejor dicho, empieza a marcar por sí o por no, según las preguntas de ella, y bueno, creo que estuvieron unos 10, 12 minutos más o menos en contacto. ¿Pero qué? ¿Titilando? Hasta que el objeto se fue. ¿Titilando, moviéndose? ¿Qué hacía? No titilaba, era una luz bastante fuerte, de color blanco, bien brillante.
y subía y bajaba o hacía la negativa hacia los lados. Importante, digamos, darse cuenta que había un movimiento físico más que un movimiento de luz. Sí. También, ¿no? Sí, no es que cuando uno mira una estrella que parece que se mueve o que se achica o no sé qué. No, esto era muy, muy evidente el movimiento que hacía, porque aparte estaba a una altitud no demasiado alta. Ellos en todo momento, digamos, jamás perdieron la noción del tiempo que tardó todo esto. No, fueron minutos nada más. De hecho, yo estaba en la casa de mis abuelos con mi abuela, esperando que regresen ellos para cenar. Y bueno, o sea, no, en ningún momento hubo un desfasaje temporal o espacio-temporal en ellos. Sí, ¿eso se desplazó después o se desvaneció? Se fue hacia los gigantes, o sea, hacia el este, hacia el noreste. Claro. Terrible, digamos, esa sensación de haber podido tener un contacto con algo, ¿no? Que te debe haber dicho tu mamá. Y mi abuelo, siendo del campo, él era juez de paz en esa época, acá en la zona. Nunca había visto algo similar, a pesar de que anduvo siempre en el campo, de noche, a la madrugada. O sea, esto lo tomó por laborales de jurisdicción. Claro. Nunca vio algo similar. Claro, lo tomó por desprevenido esto. Claro. ¿Qué fue? ¿Un Mi solo? mamá sí ya había tenido algunos contactos anteriores. ¿Fue un solo ovni? Un solo ovni. Chau, qué loco. Y esta ¿no? vez de color blanco, o sea, nada que ver con el que había visto ella un año antes por acá por la zona, que era de color azul brillante, y una veintena de naves por detrás que eran de color ámbar. Ese fue el caso que contaste la otra vez, ¿no? Sí, que luego de eso vino una inundación muy grande en el pueblo vecino, San Carlos. ¿Será que, como yo te decía al principio, que fue una de las cosas que sostenía Fabio Serpa, ¿no? En su revista y en sus alocuciones, que hay una relación bastante importante entre el fenómeno y el agua, de alguna manera? Sí, y todo yo eso. creo que sí. Bueno, ahora, vos me mandaste ese, interesantísimo también, y además porque yo doy fe que la conozco a tu mamá, es una persona muy, muy especial y muy, muy, muy sensitiva. Después tenemos nada más ni nada menos que al candidato a intendente, ¿no? Exacto. Y la secretaria. ¿Cómo fue ese caso? Ese es el caso número 2. Que es hermana de mi madre y en esa época era secretaria de este hombre. De candidato a intendente. Y se jugó, a ver, un candidato a intendente que empiece a hablar en los años 90 sobre ovnis también debe haber sido también... Sí, no, para él era también era la primera vez y era muy extraño porque nunca habían visto nada de eso, mi tía tampoco, y bueno, también ahí sí tuvieron un poco de miedo porque estaban solos en la ruta y era bastante tarde ya. Estaban andando en auto. En auto, sí. Volvían desde Córdoba capital hacia el pueblo. 23 horas. Sí. La ubicación, otra vez Los Gigantes. Pasa que en realidad Los Gigantes está... ¿Cómo? Los Gigantes está en todo, porque el Gigante justamente está dividiendo todo, o sea, está muy presente. Sí, pero yo creo que aparte hay algo muy interesante porque en esas montañas hubo extracción de uranio hace mucho tiempo. Trabajó mucha gente acá de la zona, hay mucho cuarzo, amatista, hay muchos minerales interesantes que en la época de los 70 y los 80 se fueron llevando para otros países, como Chile, Brasil, Estados Unidos. O sea, digamos como que ahora asociamos un poco todo el tema de los minerales a los ovnis que estaban dando vuelta por ahí. Yo creo que hay alguna conexión, aunque no sea tan fuerte o tan importante, pero hay alguna conexión. Interesante. Bueno, contanos, venían en el auto y ¿qué pasó? Bueno, ellos empiezan a ver, el candidato empieza a ver que hay una luz a cierta altitud que él puede ver desde el auto.
sin desviar mucho la vista del camino, y él hablando con con mi tía, vamos a llamarla así, le dice: ¿qué hacemos? ¿Paramos? Seguimos. Y no sé. Entonces, bueno, ante la dubitativa deciden parar, y él se baja del auto para ver bien si podía definir qué era esa luz. La luz se queda quieta adelante de ellos, una luz blanca también, muy similar a la que había visto mi madre con mi abuelo un par de no recuerdo bien si eran un par de días antes o un par de semanas antes. Bueno, él pregunta mentalmente si esa luz era algo bueno para él, le responden que sí, y la luz se va, se regresa para el lado del este, digamos. Y bueno, él se sube tranquilo al auto, regresan al pueblo, y bueno, al otro día se contacta con mi madre, porque él sabía que mi madre tenía esa sensitividad. Claro, era perceptiva, digamos. Claro. Entonces, bueno, hablaron de eso, y mi mamá le dijo: bueno, quédate tranquilo que vas a ganar las elecciones. Por algo se aparecieron y te dieron esa respuesta. Que fue lo mismo que ella preguntó. Y pasó el eso. caso anterior. Y pasó eso. Sí, sí. O sea, que ganó, y de hecho tuvo una reelección favorable también. Digamos como que lo único que nos puede ayudar es que vengan los alienígenas para, digamos, guiar a los políticos, digamos, de alguna manera. Pero no va a pasar. Pero no va a pasar. Pero bueno, acá yo saco esto en claro, que tiene que ver un poco con los protagonistas de estas historias, ¿no? Que es que de alguna forma estamos empezando a darnos cuenta que cuando uno ve uno de estos fenómenos, de alguna forma uno quiere tener un contacto y pensar algo, y que ese fenómeno nos responda, ¿no? Sí. Como algo así, ¿no? Como no ser simplemente testigos de algo, y no solamente ver, sino tener un contacto más directo por ahí. Claro. Que sea a la distancia, pero que sea... Igual yo te voy a decir algo. Ni de vuelta. Te voy a decir una cosa que me parece a mí. Tiene que ver porque este fenómeno en especial, el que vos me estás contando, y los que he escuchado que también le ha pasado, son lumínicos. Cuando se trata de cosas lumínicas en el firmamento, el ser humano tiende a tratar de visualizar una posible conexión con eso. Tiene que ver con algo antropológico. Sí. Yo creo que cuando uno ve, a mí no me ha pasado, yo he visto un objeto con muchas luces en su momento, pero creo que cuando uno ve, hago así porque acá tengo la ventana del estudio, cuando uno ve un elemento metálico, o sea, lo que a nosotros nos parece que es algo contundente, que tiene una forma aerodinámica o no, cambia. Sí. Yo creo que ahí ya nadie tiene ganas de mandar ninguna... No, ya te entra una especie de miedo, supongo. Claro. Entonces yo pienso que, y esta es mi... Generalmente todo lo voy analizando así, a veces me peleo con todo el mundo por mi forma de ser, pero bueno, yo digo, cuando es algo lumínico, la gente tiende a decir, a visualizarlo y de alguna forma idealizar eso. Y cuando es algo tangible, ya viene otro tipo de reflexión, y a veces ya tiene que ver con las glándulas suprarrenales, porque ahí se acabó ese deseo de, chicos, escúchenme, quiero... Ahí, chau, a la miércoles. Bueno, hasta ahí tenemos esos dos casos. Y después, algo que estuvimos analizando era y yo te pregunté qué se podía contar y qué no, sobre el humanoide, que vos me adelantaste. ¿Qué podemos saber de ese caso? ¿Cuándo fue y qué pasó y qué vio la persona? En mi caso ese del humanoide fue ya por el 2000... ¿Sabes que no me acuerdo si te lo había anotado? No. Más o menos 2007, 2008 habrá sido. No me lo anotaste porque habíamos dicho que cuando alguien ya tiene un encuentro demasiado sofisticado, por ahí la persona no quiere que se la mencione, justamente porque la gente dice, bueno, si me vas a citar que vi una luz, está todo bien. Ahora,
Cuando se trata del tipo que está dentro de esa luz, ya hay un montón de otras personas que empiezan a eso, y lo veo en los comentarios a veces en referencia a personas que le han sucedido cosas y que hay otras que dicen, esto no puede ser, es ridículo, qué sé yo, qué payaso, qué sé yo. Y bueno, eso es parte de, digamos, de todo este juego cruel que es el de escuchar al otro. Pero bueno, esto, exacto, ponele que sucedió antes del 2010, entre el 2005 y el 2010. Sí. ¿En dónde y qué pasó? En Capilla del Monte, un amigo mío que también fue compañero de la Academia de Parapsicología, hicimos muchos cursos juntos. Él siempre tuvo la idea de viajar a Capilla del Monte, conoció Egipto, bueno, varios lugares que eran de interés histórico para él. Y bueno, a Capilla del Monte él fue con dos amigas de él, fueron a quedarse una semana en la zona de ahí del Pajarillo y bueno, Capilla del Monte, Quebrada de Luna. La primera noche que llegan, que tenían ya la carpita armada y todo eso, estaban por preparar una sopa porque hacía frío. Y las chicas, un tanto hippies, les gustaba mucho el tema de la meditación. Entonces le dicen, ¿por qué no meditamos? Porque había otra gente por ahí cerca que estaban ya meditando, ¿no? Pero en grupitos separados. Y bueno, estaban meditando y de pronto mi amigo, que también es muy sensitivo, él abre los ojos y de repente cerca de él ve un humanoide. Y el humanoide, o sea, en ningún momento le habló nada, pero sí le comunica que se queden tranquilos, que estaban protegidos, que nadie les iba a hacer daño, que siguieran con la meditación y que siguieran pidiendo por la paz y bueno, otras cuestiones así muy de amor y paz, digamos. Muy New Age. Sí. ¿Y te dijo cómo era el chabón este que se les apareció? Era muy alto y con una cara extremadamente grande, larga, como esto me hizo recordar mucho a una versión que contó Fabio Serpa en uno de sus libros sobre el extraterrestre del subte línea D de Buenos Aires. Sí. Que era un ser, el ser este del subte era un ser muy grotesco y que quien podía verlo, que eran pocos, este ser se acercaba y te empezaba a gritar, pero nadie más podía escucharlo. Buah, qué temón. Bueno, en este, está bueno eso. No, está bueno para desarrollar. En el caso este del Uritorco, este ser era pacífico, pero era muy similar a lo que indicaba Fabio Serpa en su libro. O sea, cara alargada. Tenía ropa común, pero la cara era demasiado extraña para ser un humano común. ¿Él se desmaterializó esto? ¿Él lo vio? ¿Cerró los ojos? No, era como una persona física y después el ser lo deja de ver él cuando él vuelve a la meditación y cuando abre los ojos ya no estaba. Y quedó flasheado con eso. Claro, quedó así como wow. Y las chicas sí, también lo vieron, se asustaron y querían regresar ya a la ciudad, así que bueno, les duró solo una noche la acampe en Capilla del Monte. ¿Pero qué? ¿Se volvieron por esto? ¿Por lo que les pasó? Sí, tuvieron miedo a pesar de que no fue, digamos, algo maligno. Claro. Pero bueno, les dio miedo. Ellas iban a buscar el contacto igual, pero no se lo esperaban de esa forma posiblemente. Claro. Lo tuvieron. O sea, lo tuvieron. Lo tuvieron y bueno, no había devolución después. Y bueno, nosotros no estamos mencionando, digamos, digamos, ningún nombre, nada. Para la gente... Jorge Alarcón. No, él no tiene problema con la mención. Ah, bien. Eso es importante también porque habla un poco... Lo que pasa es que se durmió en darme más datos. No importa. Ahora vamos a entrar en meditación para saber más. Vamos a ahora.
Bueno, Cris, mirá, yo creo que viniendo de él, porque además yo sé más, no de este punto, pero sé más de toda tu carrera y todo, viniendo de Alarcón, sé y puedo dar fe que así como vos lo contás sucedió. Uh-huh. Yo sé que vos también podés decirlo sin tanto prurito, decir será verdad o no. Sí, lamentablemente, sí. Y no puedo, ¿no? Yo Germán, Fabián, no soy una persona que crea en todo absolutamente o que descrea de todo absolutamente. Tengo, digamos, un mix de todo esto y creo que en el fondo, después de estudiar mucho, vos también. O sea, pones en tela de juicio cada cosa y vamos mucho a quién te cuenta y cómo te cuentan las cosas. Así que estos 3 casos para mí, y por eso es que estás con nosotros contándonos, tienen toda mi credibilidad y mi apoyo, porque sé que fueron así. Bueno, gracias. Desde ya, lo que me gustaría es decir también que es el mundo esotérico tiene mucho que ver con el mundo, digamos, ufológico. Y sí, está en nosotros empezar a hacer una introspección y darnos cuenta qué es cada cosa. Aunque sea muy difícil, creo que se puede. Creo que se puede empezar a diferenciar qué es terrenal y qué es de otro lado. Cris, lamento por ahí que te tenemos así como por audio nada más, pero bueno, ya para la próxima esperemos que vengas alguna vez a Capital y puedas venir al programa en forma personal. Y me encantaría ser parte del programa. Bien, está bien, y me parece que contás conmigo. Bueno, para mí es muy importante y además de ser mi amigo, tenés una solidez para todo lo que opinás que es importantísimo. Así que vamos a ver cómo podemos ir mejorando las cosas. Gracias, Cris, muchas gracias. Dale. Bueno, gracias, Eva, ahí atrás de los controles. Bueno, no se olviden de... Gracias, muchas gracias. Bueno, les agradezco a todos, gracias, Cristian. Y bueno, sigan acá anexándose a Blaster por cualquiera de sus vertientes, en todo lo que es la parte, digamos, mediática que tenemos desde el programa, gracias obviamente a Sónica. Y bueno, no se olviden de buscarnos en Instagram, en YouTube, en todos lados. Les mando un saludo grande obviamente a mi mujer que se está recuperando también de todas estas cosas de la salud que nos han tenido a mal traer estos días. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo la semana que viene en Blaster.